Bienvenido de nuevo a un segundo método sobre cómo responder la pregunta dada. En este video le mostraremos cómo usar la TI-84 para resolver este problema. Entonces tenemos el departamento de mantenimiento en el campus principal de una gran universidad estatal. Recibe solicitudes diarias para reemplazar las bombillas fluorescentes. La distribución del número de solicitudes diarias tiene forma de campana, y tiene una media de 49 y una desviación estándar de 11. Entonces, debido a que tenemos una distribución en forma de campana, esta es una distribución normal porque la media es 49. Sabemos que mu es igual a 49. Y debido a que la desviación estándar es 11, sabemos que sigma es igual a 11. Mientras que usan la regla 689599.7, o en este video usaremos la TI-84 para determinar el porcentaje aproximado de solicitudes de reemplazo de bombillas que se enumeran entre 16 y 49. Entonces, si dejamos que X sea igual al número de solicitudes, determinaremos la probabilidad de porcentaje de que X sea mayor que 16 y menor que 49. Esto es realmente todo lo que necesitamos para encontrar este porcentaje en la TI-84. Aunque también mostraremos cómo encontrar este porcentaje utilizando esta puntuación Z como alternativa. Entonces, primero iremos a la TI-84, y presionaremos Second Bars para acceder al menú de distribución. Queremos seleccionar la opción 2, Normal. Entonces presionamos 2. Ahora si no ves la pantalla, no entres en pánico. Eso significa que tiene un 84 o un 83 más antiguo, y después de que ingresemos la información aquí, le mostraré lo que debe hacer. Pero si tiene esta pantalla, primero queremos ingresar el valor X más bajo, que en este caso es 16, entonces 16, ingrese. El valor X superior es 49, entonces 49, ingrese. Mu es la media, que sabemos que es 49. Entrar. Sigma tiene 11, entonces 11, entra. Y en pegar, presionamos Enter. Ahora, si no tenía la pantalla anterior, solo tiene que ingresar toda la información en la pantalla de inicio. Observe si me desplazo hacia la izquierda. Normal está aquí en la pantalla de inicio, que si tiene la versión anterior, una vez que seleccione esto en el menú de distribución, se mostrará en la pantalla de inicio, y luego deberá ingresar 16, 49, 49, 11. La única diferencia está en esta versión, la versión más nueva. Hay una pantalla adicional para ayudar a ingresar estos valores en el orden correcto. Pero ahora si presionamos Enter, nos da el porcentaje que estamos buscando, expresado como un decimal. Observe como 4 decimales, esto sería aproximadamente 0.4987, donde como porcentaje esto sería 49.87%. En el ejemplo anterior, usamos la regla empírica. Se nos ocurrió el 49.85%, y la diferencia es que la calculadora es un poco más precisa. Ahora un segundo método para encontrar este porcentaje sería calcular la puntuación Z para 16 y 49, y también demostremos eso. Recuerde que el puntaje Z indica cuántas desviaciones centrales un valor de datos particular está lejos de la media. Entonces, para X es igual a 16. El puntaje Z sería igual a 16 menos la media dividida por la desviación central, que es igual a 33 negativo dividido por 11. O 3 negativos, lo que indica que 16 es 3 desviaciones estándar por debajo de la media, y luego deberíamos reconocer que X es igual a 49. La puntuación Z sería 0 porque 49 es la media. Pero seguiremos adelante y lo mostraremos. Tendríamos 49 menos 49 dividido entre 11, que es igual a 0. Otra forma de expresar el mismo porcentaje de probabilidad sería decir la probabilidad de porcentaje de que el puntaje Z sea mayor que negativo 3 y menos de 0. También podemos calcular este porcentaje de probabilidad en la TI-84. Pero recuerde, cuando tenemos las puntuaciones Z, mu, la media, sería igual a 0. Y sigma, la desviación central, sería igual a 1. Entonces, volviendo a la calculadora, sigamos adelante y presione Second Bars para el menú de distribución, opción 2, y ahora para más bajo, vamos a ingresar el puntaje Z más bajo de 3 negativos. Entrar. El puntaje Z superior es 0, entonces 0, ingrese. Y nuevamente, debido a que tenemos un puntaje Z, mu sería 0 y sigma sería 1. Y vaya a pegar. Presione Enter. De nuevo, si tiene la versión anterior, tendría que ingresar 3 negativos, 0, 0, 1,
cerrar paréntesis y luego presionar Enter, y notar cómo obtenemos el mismo valor. Entonces 0.4987, lo que sería 49.87%. Espero que hayas encontrado esto útil.